Con iOS 17, Apple ha lanzado una excelente función llamada en espera o standby, que convierte la pantalla de tu teléfono en una pantalla inteligente que puedes utilizar ya sea en tu escritorio o en tu mesita de noche. Y en este video te estaré contando una guía completa de cómo puedes usar esta función en tu teléfono. Así que comencemos. Bueno, hablemos primero sobre lo que necesitas y obviamente tienes que tener un teléfono con iOS 17 en adelante para poder tener esta función, y entonces también necesitas un cargador que te permita colocar el teléfono de forma horizontal mientras está cargando. Aquí tengo uno de la compañía Anker que tiene también el conector MagSafe y entonces también en la parte inferior un cargador inalámbrico, pero cualquier cargador que te permita colocar el teléfono de forma horizontal funcionará sin ningún problema. Para activar esta función vamos primero a la aplicación de configuración y bajamos un poco hasta la parte de en espera, y aquí obviamente pues vas a tener que encender esta función para que tengas acceso a ella, pero también tenemos otro tipo de configuraciones que podemos cambiar. Por ejemplo, la parte de siempre activa para que la pantalla se mantenga activa mientras tienes este modo, ¿verdad?, que esté funcionando en tu teléfono. Esto será excelente si tienes un iPhone 14 Pro o Pro Max o los más recientes iPhone 15 Pro y Pro Max. Con la función de la pantalla siempre activa será excelente. Y otra función es que también se active el modo de noche, que también entonces activa para que se ponga como un color rojizo, para que sea un poquito menos molestoso cuando está de noche, y entonces que se active con movimiento. Si por ejemplo te levantas o lo que sea, pues entonces se enciende la pantalla para que puedas ver el reloj o cualquier otra cosa que tengas en este modo. También obviamente puedes activar la función de mostrar notificaciones en esta parte de la función de en espera, y entonces aquí si tú quieres puedes activar la parte de previsualizar con tan solo tocar, así que obviamente no se verá la notificación, el contenido de lo que recibiste hasta que entonces toques la pantalla, para que tengas un poquito de mayor privacidad a la hora de utilizar esta función de en espera. Pasemos a enseñarte cómo puedes utilizar esta función en espera, y lo primero que tienes que hacer es colocar tu teléfono en tu cargador de forma horizontal. Es posible que se encienda la pantalla cuando entonces lo coloques en el cargador. Simplemente aprietas el botón de apagar la pantalla para que entonces se active este modo en espera, y entonces una vez estés aquí vamos entonces a enseñarte un poco más sobre cómo puedes personalizar cada área que se encuentra en este modo de en espera. Una vez entonces estemos en esta área, puedes dejar el dedo apretado para comenzar a añadir diferentes widgets y personalizarlo a tu manera. Aquí en la parte izquierda el de forma predeterminado viene con uno de batería y uno de calendario, aunque también me sugiere uno enfocado en fotos, pero también puedo apretar aquí el botón de más para entonces añadir cualquier widget que yo quiera. Por ejemplo, puedo añadir este de Outlook, donde entonces puedo ir directamente a ver los diferentes eventos que tengo en mi calendario, aunque también puedo ir por ejemplo a la parte de clima y añadir uno enfocado en cómo están las condiciones de clima. Y entonces a la parte derecha tienes acceso a dos funciones sumamente importantes. Una de ellas sería la rotación inteligente, para que el teléfono automáticamente se mueva entre los diferentes widgets dependiendo de cuál información es la más importante en ese momento. Y entonces también la parte de widgets sugeridos, para que el teléfono automáticamente añada widgets a este repertorio que tienes aquí dependiendo de la información que se esté mostrando o que se te quiera mostrar utilizando este modo. Ahora bien, esto mismo lo puedes hacer en la parte derecha. Puedo dejar el dedo apretado en la parte derecha de los widgets y aquí puedo añadir otros más que yo quiera dependiendo de lo que sea importante para ti. Digamos que por ejemplo quiero añadir uno enfocado por ejemplo en la parte de los mapas, pues entonces añadir aquí para entonces tener acceso a esa información directamente en esta parte de la función de en espera. Otra ventana que puedes encontrar en esta parte de en espera sería la parte de la música. Aquí tenemos un circulito mostrando la animación de la música. Lo puedo entonces tocar para ir directamente a esta pantalla donde tengo el álbum bastante grande. Puedo controlar aquí el volumen, obviamente lo tengo bajito para que puedan escucharme. Puedo moverme a lo largo de la canción, puedo pausarla, puedo entonces cambiar. En fin, también puedo apretar el botoncito aquí para poder cambiar si quiero que se reproduzca esta música, digamos en mis audífonos o en mi bocina inteligente. Así que de esta manera también puedes utilizar la parte de música en la función de en espera. Una vez entonces quieras volver a tu widget, simplemente te deslizas aquí desde la parte inferior y entonces vas a poder volver a la pantalla principal de esta función. Sin embargo, esto no se queda aquí, ya que te puedes mover hacia la derecha para tener acceso a otra ventana enfocada en la parte de fotos,
Aquí tengo una de mis fotos, puedo moverme aquí a fotos de mi perrita, puedo entonces moverme aquí a las personas y entonces puedo volver a la parte principal donde entonces tengo acceso a las fotos destacadas, pero puedo dejar el dedo apretado aquí para entonces poder personalizar aún más esta área. Puedo, por ejemplo, esconder si no quiero que se vean las fotos de naturaleza, o entonces las fotos de mascota, puedo esconder y tapar lo que yo quiera, o entonces también puedo apretar el botón de más para poder añadir álbumes específicos directamente a esta función, para que también puedas mostrar solamente las fotos que quieres que se vea en esta parte de en espera. Este sistema también tiene otra ventana más cuando te mueves a la derecha, y es una enfocada en relojes, y aquí tenemos varias opciones. Puedo moverme hacia abajo para tener esta un poquito más grande con las manecillas del reloj. Puedo bajar una vez más, una que se enfoca sería en la parte de las zonas de tiempo, dependiendo de las que hayas añadido directamente en la aplicación de reloj. Aquí puedo tocar, por ejemplo, Dubai, puedo aquí ver Marruecos, puedo aquí tener Buenos Aires, en fin, todas las zonas de tiempo que añadas en la aplicación de reloj, pues también las vas a poder encontrar aquí. Y entonces aquí tienes otros ejemplos de relojes, aquí tenemos el último, pero esto no se queda aquí, ya que también puedes dejar el dedo apretado para entonces comenzar a personalizar cómo se ven estos relojes. Aquí podemos apretar este botoncito al lado de los colores, y entonces aquí podemos cambiar el color que quieras en este reloj para que puedas personalizarlo a tu manera. Aquí tenemos colores duales, etcétera. También puedo subir y cambiar los colores de este reloj. En fin, puedes cambiar todo lo que encuentres aquí en esta función de en espera para que sea muy importante y muy específica para ti. Aquí podemos cambiar el pequeñito color de la palabra miércoles aquí a la derecha, y entonces en el último tenemos acceso a diferentes gradientes y diferentes colores. En fin, puedes personalizar muchísimos aspectos de esta parte del reloj para que puedas crear este modo en espera que funcione específicamente para ti. Obviamente, una de las mejores funciones es que también vas a poder ver constantemente las notificaciones que recibas, ya sean de Twitter o X, o también de los mensajes de texto, para que constantemente puedas ver lo que está pasando en tu teléfono cuando lo estás utilizando en este modo. Y por último, al igual que vimos con iOS 17, la experiencia de Siri también mejoró utilizando este modo en espera, y aquí te voy a enseñar cómo funciona. Siri, what's the tallest building in the world? Como puedes ver, cuando hagas un pedido se va a ver la información bastante grande en este modo de en espera, y por lo menos en el caso del inglés vas a poder seguir haciendo pedidos sin tener que utilizar el comando de hey, ustedes saben quién, sino que simplemente Siri se quedará escuchando para que puedas seguir diciendo múltiples pedidos enfocados en las diferentes cosas que le estás pidiendo. En fin, para mí este modo de en espera o standby es una de las mejores funciones de iOS 17, y sin duda alguna le exhorto y le invito a las personas a que comiencen a utilizarla comprando un cargador como este, para que le puedan sacar el provecho a la pantalla de su teléfono cuando entonces lo colocan, ya sea en su mesita de noche o también en su escritorio, para que puedan ver constantemente información o las notificaciones que reciban, para que entonces tu teléfono pueda hacer mucho más para ti. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta función de en espera? ¿Te llama la atención? ¿La quieres utilizar ya? Déjame saber cualquier duda o pregunta que tengas aquí abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!